Y seguimos aquí en el viaje de la Puerta de la Pirámide. Y cómo no, tener dos personas aquí en lo que es la Puerta de la Pirámide y tener a un maestro, colaborador de hace muchos años en lo que es con Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, José Luis Hermidas. Hola, buenas noches, José Luis Hermidas. Hola, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Muy buenas Y noches. como no, también a Romay. Buenas noches, Jorge, y a todos los radio oyentes que cada semana estáis ahí escuchando fielmente La Puerta de la Pirámide. Vale. Y como no, desde aquí mandarle, pues, como una pequeña invitación, porque yo soy de las personas que creo en más allá, a Pepe Ortiz Jiménez. Un gran maestro que me gustaría que Hermidas nos comentara algo sobre él, que su trayectoria. ¿Hermidas? ¿Sí? Sí, coméntanos cómo era realmente Pepe Ortiz Jiménez. Sí, pues mira, te explico. Pepe, entrañable amigo, desgraciadamente fallecido, obviamente, pues era una persona entrañable, era una persona con la que podías compartir un montón de temas de trabajo, de estudio, de investigación. Era alguien que estaba muy acostumbrado a los medios. Llevamos, de hecho, 40 años trabajando juntos y habíamos tocado prácticamente todo tipo de investigación, desde el fenómeno OVNI, casas encantadas, lugares mágicos, fraternidades, de todo tipo. Habíamos estado en montones de emisoras, habíamos colaborado para televisiones locales y nacionales. Lo último que estábamos haciendo era colaborando con Cuarto Milenio en el programa que ellos tienen y bueno, Pepe y yo aportábamos nuestro granito de arena en ese programa constantemente para poder aportar casos interesantes, casos que eran totalmente desconocidos, casos totalmente originales. Pepe era una persona que era muy, muy cabezona, eso dicho en el buen sentido. Quiere decir que se le empeñaba, se le ponía en cabeza una cosa, en mente una cosa, y hasta que la conseguía no paraba. Me refiero a estos temas. Y eso le daba pues un carisma especial a la hora de llegar a los testigos. Se hacía muy entrañable, convencía a los testigos de que estaban entre amigos, y algunos de ellos pues los seguía hasta 20 años para lograr una entrevista, lograr que acabaran contando la historia que en un principio les daba miedo y les daba vergüenza contar. Ese era Pepe. Era una persona totalmente entregada a estos temas, totalmente colaborador de sus amigos y una persona que le encantaba ponerse delante de un micrófono o de una cámara de televisión, como en este caso hacía para Cuarto Milenio. Sí, y bueno, que por lo cual tú sigues continuando sus pasos en Cuarto Milenio, ¿no? Sí, evidentemente. Nosotros estamos en Cuarto Milenio desde que empezó, allá por el 2007, ininterrumpidamente. Pepe ha fallecido, desgraciadamente, sí, algo inesperado, y bueno, yo sigo porque después de unos días de vacilación comprendía que yo me iba a quedar doblemente triste si no era capaz de seguir adelante con los cientos de proyectos que teníamos en marcha, sí, desde programas de radio hasta programas de televisión propios, que no han podido ser porque ya
los dos no estamos juntos, pero... Exactamente. En, Dos en la puntuaciones. investigación, sí. Pepe Ortiz, ¿dónde nació? ¿De dónde era realmente? Pepe Ortiz era de Estepa, de un pueblo de la provincia de Sevilla. Ah, de Sevilla, Estepa. Sí, sí, sí. Ah. Sí. Ujú. Y bueno, su gran trayectoria y demás. Y tanta espina clavada que tenía que una semana antes de fallecer, a una persona llamada, se apellida Romay, su nombre ahora no lo dirá, pues tenía un caso ahí entre manos que mismamente, buenamente te lo fomentó también a ti, Sí, el señor Hermidas, de un caso de Almería. ¿O no, Romay? Hola, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Para el que no me conozca, me llamo José Manuel Romay Reina. Uh-huh. Y bueno, decir que hoy el simple hecho de hacerle un homenaje a Pepe Ortiz Jiménez en el Día Mundial de la Radio es todo un honor para su figura. Bueno, pues yo con él tenía muy buena relación porque trabajé para él. Para el que no conozca a Pepe, él fue uno de los colaboradores de Cuarto Milenio, como bien dice José Luis, y que desgraciadamente nos dejó. Pepe era un narrador nato, tenía una vitalidad tremenda y una cantidad de proyectos enormes. Vamos, que era un enamorado de la vida. Escritor, periodista, colaborador y cantante. Pepe, junto a José Luis Hermida, era y es muy importante en el mundo de la parapsicología y los número uno de la ufología. Además, yo siempre digo esa famosa frase como que Pepe no murió, sino que volvió a su planeta. cierto. Y bueno, y resulta que a Pepe lo conocí, como bien he dicho antes, porque estuve trabajando para él en una residencia de ancianos en La Macarena, en Sevilla. La verdad que se portó muy bien conmigo y me ayudó bastante. Pero me alisté a la Legión y me fui a vivir a Almería, aunque no perdí contacto con él porque nos llevábamos bastante bien. Y lo que traigo hoy posiblemente es la última investigación de Pepe antes de fallecer, que junto a José Luis Hermida iba a realizar, pero que desgraciadamente falleció, no se pudo investigar. Así es, Y bueno, José Manuel. Así es. Pues Sí, y bueno, y hablamos de una casa en Almería donde ocurrían fenómenos paranormales. sí, cuéntanos. Bueno, pues resulta que mi hermano se vino conmigo a Almería. Sí, ¿cómo se llama tu hermano? Sí, mi hermano se llama Ismael Romay. Ismael. Sí, prosigue, perdona. Entonces se vino conmigo y alquiló una casa con su pareja. Que cuando yo vi la casa, eso no era una casa, eso era un palacio de grande. Y el alquiler era muy barato, que yo pregunté, ¿dónde está la trampa aquí? Bueno, pues empezó a pasarle fenómenos paranormales y él no me quería contar nada sobre esos fenómenos. Hasta que un día me dijo, hermano, ve a mi casa que te la voy a enseñar. Bueno, pues llego allí a la casa, él no me dice nada de esos fenómenos, me enseña la planta de abajo. Perdona, ¿sobre qué hora era más o menos cuando llegaste a la casa? Era sobre las 10 de la noche más o menos. Vale, prosigue. Porque llegué del trabajo y sobre esa hora, como tengo el gabinete de quiromasaje, llego sobre esa hora a casa. Ah, vale. Entonces no me dijo nada de esos fenómenos. Me enseñó la planta de abajo, estaba todo tranquilo. Subimos a la planta de arriba y sufrí el fenómeno de termogénesis, los cambios bruscos de temperatura. Aquello era inexplicable porque de las 4 personas que estábamos allí, yo era el único que sufría esos fenómenos. 4 personas, o sea, estaba tu hermano, estaba estaba mi hermano, su pareja, un amigo y otro, vamos, o sea, unos amigos de la familia, 2 amigos más. Sí. Vale, y entonces comencé a tener mucho frío en el pasillo de la parte de arriba. Y también en una de las habitaciones, en un rincón. Vamos, yo no lo vi raro aquello porque me entró ese fenómeno de termogénesis y aparte también comencé a llorar. Pero todo quedó ahí. Bueno, pues me dispongo a bajar con mi hermano al sótano, los dos solos. Me enseña al sótano, son 3 habitaciones y cuando me dispongo a subir justamente antes de apagar la luz, en una de las habitaciones donde estaban los juguetes por mi visión periférica, o sea, con el rabillo del ojo, como se suele decir, vi la figura de un niño que
que yo pensaba que era el hijo de la pareja de mi hermano. Vamos, que era idéntico a él. Le dije a mi hermano, no apague la luz, que está José jugando ahí en la habitación. Y me dice, ahí no hay nadie. Efectivamente, comprobamos que no había nadie. Entonces me contó ya todos los fenómenos que pasaban en la casa. A partir de ahí mi hermano me decía que sentía una persona al lado de él, que había una presencia con una figura blanquecina, a veces lo tocaba, suspiraba en su oído o lo llamaba por su nombre. E incluso llegó a incordiarle muchas veces, no lo dejaba dormir, ni a él ni a su pareja. Y yo, para quitarle importancia al asunto, le decía que posiblemente sea nuestra abuela. Pero claro, aquello cada vez iba a más, porque ya no solo eran los fenómenos que ocurría, Jorge, sino que a mi hermano parecía que estaba poseído por lo que hubiera allí. O puede ser que también sea la sugestión lo que hizo que tuviera una actitud agresiva, porque tenía constantes problemas con su pareja, sin motivo ninguno, y él no era de esa forma. Bueno, decir que una vez llegué a casa de mi hermano, por la noche también, sobre esta hora más o menos, y estaba allí mi familia. Cuando entro en la casa me veo a mi niña, que por aquello entonces tenía 4 años, me la veo con las manos en los hombros. Le digo, ¿qué hace? Y dice, jugando con el niño de la cocina. Justamente con el niño que supuestamente vagaba por la casa. Sí. Bueno, pues a partir de ahí lo puse en conocimiento de Pepe. Me llevaba bastante bien con él. Y bueno, se me ocurrió hablarlo con él y contarle todo lo que pasaba allí. Entonces me encargó que hiciera unas investigaciones y que le enviara los resultados. Además le dije a Pepe, vente y os quedáis en mi casa. Y me dijo, no puedo porque me voy a Salamanca con mi mujer el fin de semana que viene. Así que envíame los resultados y para el otro fin de semana, si podemos ir, vamos. Pero desgraciadamente falleció ese fin de semana. Sí. Jorge, Triste. os puedo decir que fueron pruebas muy positivas, porque capté psicofonía, voces, risas, suspiros, sonido de como arrastrar cajas, incluso pasos también, muchos pasos. En esas también, psicofonías que percibiste o que recogieron, en las grabaciones, hablar a alguien, gritos, lloros. Sí, eran risas. Eran risas como ¿de un niño con nosotros. o de una persona mayor? Niño. De un niño. La risa se escuchaba perfectamente. También recogimos mimofonía en el sótano. El sonido de una campana, porque fuimos testigos directos de ese sonido. Sí. Es más, bajamos para comprobar si había algo que hiciera el sonido de una campana y efectivamente había un juguetito que producía ese sonido. Y para que se escuchara esa campana tenía que accionar ese juguete. Y allí no había nadie físicamente para hacerlo. Bueno, también me ocurrió una cosa muy curiosa. Me ocurrió algo bastante curioso, porque la primera grabación que hice con el móvil me descargó la batería por completo. Sí, bueno, después suele hice pasar. una prueba y puse los dos móviles, uno al lado de otro, con la respectiva grabadora, y no se registraba lo mismo en la grabadora. O sea, en una se registraba una cosa y en la otra era más lineal. En la grabadora lineal, esa grabadora se escuchaba como, o sea, tenía una baja intensidad del sonido. De vez en cuando el sonido bajaba bastante. Sí, como, por ejemplo, como si lo que hubiera allí absorbiera la batería del móvil. Sí. Que muchos expertos le suelen llamar este fenómeno el aliento del fantasma, cuando descargan la batería. También captamos a través de fotografía unos símbolos debajo del estuco de la pared, porque la casa fue reformada y le habían puesto estuco simulando el mármol. Sí. Pues debajo captamos simbología de cómo había hecho rituales allí. De hecho, nos enteramos que los inquilinos anteriores hicieron rituales de magia negra y limpieza en la casa. Es más, aún conservo la foto que subí a las redes sociales de una cruz invertida. Sí. Las demás fotos, junto con la psicofonía, todas las pruebas que tenía, todo esto lo tenía en un disco duro y se me averió, y fue imposible recuperar todos los archivos que tenía. Intentamos dar un paso más en todo esto y, como decía el profesor Germán de Argumosa, no hay efectos sin causa. Sí, entonces, así que decidimos hablar con los dueños anteriores. Pero estos se negaban por completo a decirnos algo. O sea que no querían hablar del tema. Nosotros nos enteramos por los vecinos de que esas familias hacían allí rituales y historias varias.
y no sabemos el porqué de estos fenómenos. Pero que sea lo que sea, se niega a marcharse de allí, Jorge. Y posiblemente esta casa arrastre una fuerte carga personal del pasado. Y si los fenómenos se producen es porque tienen un origen de algún suceso que haya provocado. Y bueno, y digo yo, Jorge, que podemos pensar que estos fenómenos sean subjetivos, vale, pero eso en caso de que yo no supiera de estos fenómenos. Hombre, porque yo no sabía nada de estos fenómenos de la casa, entonces no podía estar sugestionado. Pero yo no, vamos, que yo percibí esos fenómenos en primera fila. Y también pueden decir que los inquilinos de la casa, es decir, mi hermano y su pareja, estaban sugestionados. Sí, pero yo fui testigo directo de esos acontecimientos. Hombre, que puede ser que la casa tenga un truculento pasado y no lo sepamos. Claro, evidentemente. Así que vamos a retornar esta investigación de la mano de José Luis Hermida y a ver qué tal. Sí, a ver qué nos fomenta José Luis Hermidas. ¿Cómo ves? Sí, vamos a ver. Yo, recordando con el tiempo, sí recuerdo que Pepe me había hablado de una casa en Almería encantada, que le habían dado una comunicación muy importante sobre fenómenos que sucedían allí. Y efectivamente fue muy pocos días antes de que se fuera no a Salamanca, sino a León. Él se iba con su mujer Belén a León a pasar la Navidad, y allí fue donde le cogió un infarto fulminante de miocardio. Él me había dicho que a la vuelta íbamos a intentar poner en pie un caso que él tenía, que me lo explicó a grandes rasgos. Simplemente él me dijo que una persona de confianza le había hablado de que en Almería, en una casa de un familiar, sucedían una serie de fenómenos paranormales, pero de alta intensidad, comprobados, y que se veían personas. En este caso tú te estás refiriendo efectivamente a que se veía el niño, que se veía como una sombra blanca, que molestaba a los habitantes de la casa, que se oían pasos, ruidos, risas, y ahí quedó todo, porque era uno de tantos casos que teníamos pendientes de investigar. Yo no sabía la importancia y la magnitud de este caso. Y ahí se quedó hasta que hace unos días pues contactamos y tuve la suerte de conocer, aunque fuera telefónicamente, a Romay. Yo, cuando esta mañana hablé con Belén, la mujer de Pepe, le comenté que íbamos a hacer este programa, que La Puerta de la Pirámide se había interesado en hacer un programa para contar este caso como una especie de homenaje, precisamente en el Día de la Radio, a Pepe Ortiz. Y ella se acordaba perfectamente, no de la persona física, sino se acordaba perfectamente de que habían tenido una persona que trabajaba con ellos que se llamaba José Manuel Romay. Se acordaba perfectamente. Exacto. Sin ningún género de duda. Sí. Ahora mismo no le puedo poner cara, pero sí, totalmente cierto que yo he conocido a José Manuel Romay. Claro, y Pepe tenía confianza con él. Sí, claro que sí. Además como yo en mis ratos libres me dedico a hacer monólogo y canto también flamenco, él me decía muchas veces, te voy a llevar conmigo al programa. Y yo no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, yo me aficioné. Sí. Pepe era una persona que era muy inquieta, y no solo hacíamos programas de tipo de investigación paranormal y ovni, sino también en nuestra trayectoria ha habido programas de variedades, de televisiones locales, donde Pepe se empeñaba en hacer programas de variedades y presentaba a conjuntos musicales, a cantadores de flamenco, que luego en muchos casos han tenido mucho éxito en el futuro. Y me recordaba él, a ese, ¿te acuerdas que lo lanzamos nosotros en la Motilla? En el Hotel de la Motilla hacíamos nosotros de vez en cuando la grabación de unos programas para la televisión de Dos Hermanas, y nos dejaban un salón muy amplio, y allí era donde grabábamos. Y allí pues de ahí salieron figuras de la televisión actuales, ¿no? Mira, a mí el caso me parece súper interesante. Y para mí sería un orgullo continuar con la investigación del caso, si tú no tienes ningún inconveniente en colaborar en esa investigación, porque, claro, necesito hablar contigo, quedar contigo,
tenemos una ventaja, vivimos los dos en Sevilla, por lo que tengo entendido. Sí, eso Podemos quedar y hablar ampliamente del caso, y teníamos que recogerlo todos los testimonios que fueran posibles, tanto de claro, hermano, claro, yo ya compañera de... Sí, claro, me he puesto en contacto ya con mi hermano y su pareja y varios testigos que vivieron de primera mano esos fenómenos. Y por ello no hay problema, encantado, porque además que recuerda todo aquello lo recuerda todo. Y también Romay había... También estamos intentando localizar a los antiguos propietarios y a los nuevos inquilinos de la casa, y en ello estamos. Vale. Y los demás, perdona un momento, ¿los demás testigos son también de por aquí cerca o son de Almería ya? Son de Almería, son exclusivamente los dos testigos que había en la casa. Uno de ellos que estaba con nosotros, que estuvo en primera fila y viendo lo que a mí me estaba pasando, y cuando me dio ese fenómeno de termogénesis y cuando empecé a llorar. Y otro amigo más que también estuvo en la casa de mi hermano, amigo de la familia, y que también en primera mano le ocurrieron varias cosas y él no cree en nada, pero que le resultó bastante extraño todo aquello. Sí, no, el caso es muy interesante, hay varios testigos. Por cierto, he entendido, no sé si bien, que las psicofonías se borraron de un disco duro que tú tenías, que de pronto se borraron, ¿no? Sí, toda la prueba psicofónica se borró. Claro, es que ahí tenía todo. La verdad que es que me aficioné, a partir de ahí de todos estos fenómenos que pasaban en la casa de mi hermano, me aficioné al mundo del misterio, y también tenía un montón de psicofonías de otros sitios, tenía todos los archivos de mi niña cuando nació, y todo desapareció del disco duro. Entonces, sí, pero había fomentado también que tú le habías mandado a Pepe Ortiz Jiménez. Ahora que toda la documentación, todo ese trabajo que me encargó Pepe, se lo envié justamente antes de irse de viaje. Ya. A lo mejor lo sigue teniendo guardado, no lo sé. Entonces, y en lo que tú le mandaste en concreto, porque bueno, yo sigo manteniendo amistad con Belén, nos vemos muy a menudo, y a veces aunque nos es doloroso, obviamente hemos abierto las carpetas de Pepe para buscar algunas cosas pendientes, algunos casos, algunas cintas. Estamos haciendo pues una especie de recopilación de todo lo que fue el trabajo de Pepe y demás, para que no se pierda. ¿Tú qué fue lo que le mandaste concretamente? Le envié creo que fueron 5 psicofonías. ¿Cómo? Fueron 5 psicofonías. Cinco 5 grabaciones que hice. ¿Pero cómo las mandaste? ¿Por ordenador? Sí, al correo. Al correo. Y es que esto es importante porque, claro, tú sabes que Pepe era empresario, como tú has dicho, y tenía miles de archivos y de carpetas, y entonces tú no sabes qué nombre le pusiste a la carpeta ni a los archivos. No recuerdo porque lo hice a través de una cuenta que yo tenía y hoy en día no tengo esa cuenta. Hombre, aparecerá a lo mejor a través del nombre tuyo y la cuenta, ¿no? Sí, claro, aparece como JMRR-23. JMRR-23 @hotmail.com. Claro, ese es un paso importantísimo para entrar en el ordenador de Pepe, jmrr-23 @hotmail.com. Es para buscar algo en concreto. ¿Le mandaste alguna cinta, algún escrito, algún archivo contándole lo que pasaba? No. Recuerdo que se lo expliqué brevemente. En el mensaje se lo expliqué brevemente y le envié, creo que fueron 5 audios. Sí. 5 audios más la foto, toda la foto que yo hice. También fotos, ¿no? Claro, yo le envié también al correo también. Al correo también. Claro, eso te iba yo a preguntar, si no habíais hecho fotos de la casa y de la sala, y en alguna... Sí, perdón. Gracias a Dios,
una de las fotos que, como he comentado antes, una de las fotos que subí a las redes sociales, aún la conservo. Es la única que conservo. Y salió la cruz invertida. Sí. Y en las fotos salía, aparte de la cruz invertida, porque eso me imagino que es de la antigua pared, cuando se quitó el estuco aparecía eso y tú la fotografiaste. Pero aparte, ¿aparecía alguna cosa extraña en alguna de esas fotografías? Símbolo de rituales. Y Ya, justamente pero, los símbolos de rituales, sí. Quiero decir que eso estaba pintado, ¿no? Sí, estaba pintado, Sí. pero lo curioso Pero es que me refiero si hay... estuco. Sí, pero me refiero si hay alguna foto que tenga pues alguna sombra, alguna forma, alguna figura, algo que te haya llamado a ti la atención, aparte de lo que se fotografiaba en la pared. José Luis hice muchas fotos y se las envié. Entonces yo en ese momento no sabía del tema, Ya. Entonces no puedo identificar si había alguna sombra o no, o había algo ahí extraño. Solamente que se veía los símbolos hechos de rituales. Sí. Sí, perdona, Jorge. Sí, perdonarme, Roma y Hermida, de verdad, para mí es una cosa bastante importante, sobre todo este caso, que se estudie profundamente y digno, por lo menos quitar esa pequeña espina clavada que le quedó a Pepe Ortiz Jiménez de investigarlo. Y ya para cerrar el ciclo, ¿vale? Hermida, me gustaría que me contaras o pequeña anécdota o realmente el caso más espectacular que viviste al lado de Pepe Ortiz Jiménez. Bueno, pues sí. Mira, uno de los casos más espectaculares, que han sido muchos, y algunos con unas pruebas totalmente contundentes. Uno de los casos más espectaculares fue lo que nosotros llamábamos el caso de Javi, un chico que falleció en un accidente de moto en un pueblo cercano a Sevilla, tenía 16 años. No falleció en un accidente de moto, falleció en un accidente de coche. Lo que pasa es que él era campeón de motociclismo. Vale, correcto. Y tenía 16 años, y lo curioso es que en la casa de campo de los padres viven en un pueblo, tienen una casa en el pueblo y una casa en el campo, y muchas temporadas pues se pasan los días en la casa de campo. En la casa de campo, después de una misa que dijeron por su eterno descanso, en una pared apareció la cara de Javi. Apareció la cara, pero como si fuera una fotografía, no con trazos de luces y sombras, no, como si fuera prácticamente una fotografía. Tanto es así que se comparaba con una fotografía que la madre tenía en un marco, y era la misma foto como si se hubiera trasladado a la pared mientras ellos estaban fuera. Aparte, su presencia se dejaba notar y se veía, digamos, su imagen, su figura, sentado en un pequeño merendero que tenía la casa alrededor, cuando llegaba la madre y llegaba la novia en un coche. Uno de los días después de su fallecimiento, lo vieron sentado y se incorporaba cuando ellas llegaban para desaparecer inmediatamente después. Hemos logrado incluso una fotografía de lo que parece ser una imagen de él en la postura que él solía poner para celebrar los triunfos de la moto, encima de su hermano pequeño que iba a hacer la primera comunión, como respuesta a una petición que su hermano le había hecho por carta después de fallecido, evidentemente, diciéndole que de alguna forma estuviera con él en la comunión. Y efectivamente ahí aparece la foto de una imagen pues vaporosa, sentado encima de un quark que conducía en ese momento su hermano, en la misma postura que él solía sentarse en la moto, echado hacia atrás con los brazos hacia arriba para celebrar sus triunfos. Sí, sus victorias. Fue uno de los casos más espectaculares que investigamos, porque este caso mezcla lo de la aparición de la foto, lo de la aparición de figuras, entran en contactos telepáticos personas con el niño, que da claves para que sus padres lo dejen marchar tranquilamente,
Y entonces es un caso tremendamente espectacular del que Pepe estaba súper orgulloso, porque tuvimos la gran suerte de hacernos amigos de la familia y todavía esa amistad dura. Y en vida de Pepe teníamos a veces pues comidas en el campo, reuniones y demás, porque se trató de una forma totalmente dulce y tierna en este caso de Pepe. Claro. Que él fue el que promovió, el que llevó y yo por supuesto detrás de él, evidentemente, pero fue él el que se enteró y el que se empeñó que el caso de Javi tenía que salir adelante como fuera. José Luis, es uno de los casos más espectaculares. Sí. José Luis Hermida, dentro de algunos programas te voy a tener, te vamos a dar una presentación digna y nos contarás experiencias tuyas, ¿vale? Pero hoy es el día de Pepe Ortiz Jiménez y desde aquí, desde la Puerta de la Pirámide, y ya que es el día de la radio, dedicárselo a él, y realmente él es el protagonista y es el día especial y digno de lo que es el mundo de la radio y de lo que es la comunicación. ¿Es correcto o no? Pues sí, infinitas gracias por este súper detalle de acordaros de Pepe precisamente en el día de la radio, con un caso que quedó pendiente de investigar, o que se nos fue antes de tiempo, y que yo, por supuesto, pues me sentiría orgulloso de Pues para de mí, continuar. tanto para la Puerta de la Pirámide, los radioyentes, etcétera, me gustaría que lo finalizarais y que saliera a la luz o en Cuarto Milenio, porque es uno de los casos un poco diferente a lo que siempre se está escuchando, ¿no? Sí. Pues yo Jorge, efectivamente. Sí, y Romay, muchísimas gracias por habernos acercado y habernos traído este caso como primicia, y José Luis Hermida igual, y desde aquí un abrazo y que sepáis que esta es vuestra casa. Bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Jorge, dime. Es importante que se le rinda este homenaje a Pepe para que su figura no quede en el olvido y por lo menos que los nuevos investigadores lo tengan como referencia. Exactamente, eso es fundamental. Una vez más, Jorge, muchas gracias, porque vuestro programa crea mucha magia y nos transporta por los senderos del misterio y sobre todo nos enseña una infinidad de cosas. Y se hace más amplio gracias a la radio, que lo divulgáis. Y le dais la oportunidad a investigadores y a grupos a que cuente su experiencia y trabajo que realiza. Y un ejemplo de esa buena divulgación es la Puerta de la Pirámide, en especial a ti, Jorge. Vale, muchísimas gracias. Y también a de producción, que si no es por él no funciona. Sí, bueno, a todo el equipo, en general. A todos los que estamos aquí. Y sobre todo, radio oyente, que disfrute, que es el que manda. Jesús Hermida, José Luis Hermida, perdón. Que un abrazo muy grande y hasta el próximo programa. De acuerdo, a vuestra disposición. Yo me pondré en contacto con Romay. Tengo su teléfono, si él me permite usarlo, yo me pondré de acuerdo con él. Iré a casa de Pepe uno de estos días, trataré de recoger todo lo que pueda de la investigación que ya habíais empezado, y Jorge, tú sabrás, evidentemente, el primero, cómo se puede desarrollar. Sí, evolucionando, como irá evolucionando y demás. Y mándale un fuerte abrazo y un saludo a la esposa de Pepe Ortiz. De tu parte, a Belén. De mi parte y de la Puerta de la Pirámide. Muchísimas gracias, y que quede ahí como una persona icono en el mundo del misterio, aquí en la Puerta de la Pirámide y también en Cuarto Milenio y a nivel mundial, ¿no? Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge, a todos radio oyentes. Vale.